Para el estudio de esta tarde, hermanos, vamos a empezar a leer en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo número 39. Nuestro Señor Jesucristo nos da dos mandamientos. Dice el 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para ello, dice anteriormente, el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dice, te amarás tú más que a tu prójimo, o amarás más a tu prójimo que a ti. Habla de una igualdad, que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto valoro yo mi vida? Ya como yo me amo, debo amar, dice, al prójimo. Amarnos como a sí mismos. Es un contraste con lo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 2. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo número 2 nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hombres, dice, amadores de sí mismos, que no aman a los demás, que son egoístas, que se aman a sí mismos, por eso dice que son ávaros. La avaricia, hermanos, recordemos que es una obra de la carne, es un pecado, por lo tanto, no es algo que debe existir en nuestro corazón. La vanagloria, pues no podemos nosotros vanagloriarnos o querernos superiores a los demás. Por el contrario, todos, hermanos, todos somos hijos de Dios y todos tenemos la misma igualdad, la misma oportunidad de tener ese galardón. Yo no puedo sentirme más que los demás o querer insultar, querer humillar, querer sobrepasar por los demás. En lo laboral hay unos que tenemos jerarquía sobre los demás, pero todos somos hijos de Dios. Su servidor, porque esté aquí enfrente, no es ni más ni menos que cada uno de mis hermanos que están aquí sentados. Todos tenemos la misma oportunidad, todos vamos hacia el mismo lugar. El camino es el mismo. La luz es la misma para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos sentirnos más, el humillar, el querer sobrepasar por los demás, el querer tratar mal a la gente, de ninguna manera. Por el contrario, Dios nos manda a que amemos al prójimo, que le ayudemos al prójimo, que seamos como el buen samaritano, que estemos siempre dispuestos. No podemos nosotros, hermanos, sentirnos superiores, porque ese deseo de ser superiores a veces no es más que un signo de debilidad, no es más que una señal de tristeza, que le falta fortaleza. Si usted está firme en su corazón, usted puede amar. Recordemos, hermanos, que el amor es un fruto del Espíritu y es algo que debe estar presente siempre en nuestro corazón. Dice el apóstol Pedro, añadid cada día. Todos los días, hermanos, debemos nosotros esforzarnos. Usted sabe cuáles son sus debilidades. Usted sabe más que nadie en qué debe trabajar, en qué me debo yo esforzar. Pídale a Dios. Cada día que usted se levante, pídale a Dios por ese día, para que le ayude a cumplir con lo que Él le pide, para que le ayude a ser mejor persona que el día de ayer. Amar al prójimo como Dios le manda, no es una opción, no pregunta, ¿quieres amar al prójimo? ¿Hoy amaneciste con ganas de amar a tu prójimo? Es un mandamiento, dice, el segundo, es un mandamiento, es algo que debemos hacer. No es algo que si quieres y tienes ganas lo puedes hacer. No, hermanos, es algo que nosotros debemos trabajar, porque es una obra del Espíritu. Recordemos, hermanos, que esos frutos del Espíritu, esas obras que nosotros hagamos son las cuales nos vamos a juzgar, por las cuales seremos, juzgados. Si yo no
amo a mi prójimo, pues va a llegar un momento en el que voy a caer en pecado. Porque le voy a insultar, porque le voy a agredir, porque le voy a menospreciar, y lo único que estoy haciendo es alejarme de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 16, versículo número 24. Mateo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos, dice, negarnos a nosotros mismos. Debemos estar siempre, hermanos, para ayudar a los demás. Y nos dice también en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El humillarse, hermanos, no significa que nos sintamos menos que los demás. Hay mucha gente que dice: es que yo soy un tonto, es que yo no sirvo, es que yo no puedo. El humillarse, hermanos, significa es ser humilde, ser obediente a Dios, el siempre ser servicial con los demás, el no esperar que nos den todo, el nada más recibir, sino hay que dar. Usted tiene un pan en la mesa, bendito Dios, si usted puede compartir de ese pan con alguien, qué bueno. Hay gente que hoy ni siquiera sabe si va a poner un pan en su boca antes de ir a dormir, que no tiene la certidumbre del día de mañana tener un alimento. Usted puede ayudar de muchas maneras. Usted conoce la voluntad de Dios. Usted ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, de obedecerle. Hay mucha gente, hermanos, allá afuera que necesita del amor de Dios, que necesita saber de Dios. El amor al prójimo, hermanos, es ayudar, pero no solamente ayudar en lo material, también en lo espiritual. Llevemos esas buenas nuevas al mundo, porque a nosotros nos corresponde llevarlas. Es nuestra labor cumplir con esos mandamientos, porque no es otra vez si quieres, son los mandamientos de Dios que nosotros debemos cumplir. El obedecer el Evangelio. Cuando yo obedezco al Evangelio, me estoy amando, me amo, porque amo a Dios. Y si hay amor en mi corazón, estoy bien con Dios. Puedo amar a mi prójimo, me amo a mí mismo. El primer mandamiento, lo leíamos ahorita, es amar a nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amar al prójimo como me amo a mí. Si yo detesto al prójimo, si yo aborrezco, pues quiere decir que no hay amor. Quiere decir que no me amo. Y al aborrecer, pues estoy en pecado y no amo mi salvación. No deseo mi salvación. Si usted desea su salvación, hermanos, si usted desea ser salvo, obedezca a Dios. Pero obedezca a Dios en todo. Y uno de los mandamientos lo acabamos de leer. Lo leíamos al principio: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿por qué debe el hombre amarse, hermanos, a sí mismo? Hay mucha gente que se menosprecia, hay mucha gente que se minimiza, ¿sí? Que dice: es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy, y todavía ni siquiera empieza a hacer el esfuerzo y ya se derrotó, porque dice: no puedo, porque pone muchas excusas y siempre se siente menos que los demás, no se siente digno. Pero ¿cómo nos creó Dios? Con capacidades y facultades para poder hacer lo que nosotros queramos.
¿Cómo nos hizo? Génesis capítulo 1, versículo número 26. Al primer libro de nuestra Biblia, capítulo 1, vamos al versículo número 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Hermano, usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Suficiente razón para que usted se ame a sí mismo, para que usted pueda cumplir con ese mandamiento, amarse a sí mismo. No tiene por qué sentirse inferior. Aquí nuestro Dios dice que el hombre señoree sobre todas las especies del mundo, y lo haré a mi imagen y a mi semejanza. Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Vea la bendición tan grande que tiene usted. ¿Por qué sentirse o por qué hacerse sentir menos? Nos dice también Romanos capítulo 5, versículo número 8. Vamos al libro de Romanos, repito, capítulo 5, versículo número 8, nos dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera, Dios ha demostrado su amor para cada uno de nosotros, en que aún nosotros que hemos fallado, que aunque nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos, que pecamos, Dios nos ama. Por eso Dios dio la vida de su Hijo. Por eso Cristo murió. Y murió por amor a usted. ¿No es, hermano, suficiente motivo para usted sentirse animado? Cuando usted esté triste, todos pasamos por momentos difíciles, por un momento de angustia, por momentos de tristeza, donde siente que ya no puede más. Hay gente que dice que Dios le soltó de la mano, pero realmente nosotros somos quienes soltamos. Vean la manera que Él nos ama, dando la vida de su Hijo, porque le ama, hermano. Y aquí es lo que le pide: que usted se ame a sí mismo, que ame al prójimo, que le ame a Él sobre todas las cosas. Pero dejando de asistir a las reuniones, dejando de obedecer el Evangelio, dejando de hacer la voluntad de Dios, usted no está demostrando su amor. Por eso es importante que estemos constantes, porque de esa manera podremos crecer. Pero también, hermanos, podemos tener un aprendizaje y un crecimiento en casa, dedicándole tiempo a escudriñar esas escrituras, dedicándole tiempo al Evangelio, al estudio y a la enseñanza de ese mismo Evangelio que todos estamos viviendo, que todos aprendemos día con día. Qué gran bendición, hermanos, el amor que Dios nos da para cada uno de nosotros. Por eso nos pide que nos amemos. Nos dice también primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vean el amor tan grande que tiene Dios, que nos llama hijos. Somos llamados hijos de Dios. El mundo no le conoce, dice, porque Él no le conoce. Él no reconoce el pecado. La gente que está en el mundo no quiere conocer a Dios. Pero la consecuencia
la paga de no conocer a Dios, de no querer obedecerle, va a ser terrible, hermano. Va a ser eterna, va a ser un castigo, va a ser un sufrimiento eterno. Usted tiene la oportunidad de estar en ese lugar de gozo. De esa manera, hermanos, Dios le ama, que usted no quiere que sufra. Las aflicciones que vivimos en este mundo son temporales, son pasajeras, no es nada comparado con todo el gozo que tendrá toda la eternidad. De esa manera, de ese tamaño es el amor de Dios hacia usted, que es llamado hijo. Él le llama hijo. El cristiano, hermanos, es llamado hijo de Dios. Vea la bendición que tiene usted. Otro versículo que le ayude a usted a motivarse, que le ayude a usted a convencerse del amor tan grande que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Les he comentado en otras ocasiones, para mí, uno de los versículos en lo personal que más me motivan y que me llena de mucho ánimo, de mucho gozo cada que lo estudio. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, hermanos, nos llama Dios. Real sacerdocio, nación santa, es decir, una nación apartada del mal, una nación apartada del pecado, un pueblo adquirido por Dios, y el pago de esa adquisición, hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la paga para que usted sea llamado hijo de Dios, para que usted pertenezca a esa nación santa, para que usted sea un real sacerdote. Y nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos anteriormente, hermanos, en tinieblas, hoy estamos en la luz, pero nos manda a que llevemos ese mensaje, a que anunciemos esas buenas virtudes de Dios, que le anunciemos al mundo lo maravilloso que es el amor de Él para cada uno de nosotros. Usted, hermano, debe sentirse pleno, gozoso de saber todo el amor tan grande que Dios tiene para usted. Independientemente el género, sea hombre, sea mujer, sea de recursos bajos, sea de abundancia, a todos les ama por igual. Ya hemos estudiado en otras ocasiones cómo Dios no aborrece al rico. Dios lo que aborrece es el pecado, que usted se afane más por lo material y deje a Dios. Eso es lo que Él aborrece, pero Él nos ama a todos por igual. Él no quiere que ninguno perezca, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos seamos salvos. Por eso entregó a su Hijo. Ahora a nosotros nos corresponde amarnos, a nosotros nos corresponde obedecer ese mensaje. Parte, hermanos, del amor de Dios es el respeto. El respetarse a usted mismo y el respeto por los demás. Efesios capítulo 5, versículo número 28, nos dice la palabra de Dios. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Maridos, dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué tanto ama su cuerpo? Dice, ame a su mujer. Hermanos, muchos de los problemas en los matrimonios es por lo económico, por la falta de comunicación a veces. Pero también muchos de los problemas dentro de un matrimonio es por la falta de respeto.
Porque a veces uno mismo no se respeta o no se da a respetar. Pues es que sí me engañó, pero va a cambiar. Sí me golpea, pero va a cambiar. ¿Hasta cuándo se ama usted misma? ¿Hasta cuándo se ama usted mismo y permite que haya ese abuso por parte de la pareja? ¿Por qué no hablarlo? Aquí la palabra de Dios nos dice, hombre, ama a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Son una sola carne, dice la palabra de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. El daño que le hacemos a la pareja, nos lo hacemos a nosotros mismos. Por eso nos dice, ámala como a tu propio cuerpo. Respetémonos y respetemos ese matrimonio, respetemos esa pareja. Pues es que sí sale con amigos, sí sale con amigas, pero me respeta. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué punto le respeta? Debe haber, claro, esa confianza, esa comunicación. Usted, hermano, como cristiano sabe cuál es la consecuencia de una falla en el matrimonio. Usted sabe lo que puede pasarle a su vida. Si usted peca contra su pareja, usted peca contra Dios, usted puede ir a ese castigo eterno. Por eso, hermano, es importante que nos amemos y que respetemos, no solamente a la pareja, también a los hijos, a los padres, hermanos, a todo ser, a todo prójimo, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Que nos amemos, que respetemos a todos por igual, independientemente de a quien tenga enfrente. El hecho de que usted tenga en algún momento personas a su cargo no le hace más que ellos. Y hay muchos ejemplos. Cornelio era un centurión, tenía un ejército a su cargo. Y la gente le amaba, la gente le quería, porque los trataba mal, porque les insultaba, porque les maltrataba. Obviamente que no, porque era bueno con ellos. Por eso dice sus limosnas fueron escuchadas. Por eso Dios mandó a Pedro. Por eso le dio la oportunidad de ser salvo. Él sea humilde. Como nuestro Señor Jesucristo fue humilde, Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y de qué manera se humilló? Se volvió hombre. Él mismo se volvió hombre, estuvo a la par de usted, estuvo a la par de mí, y en ningún momento le faltó el respeto a nadie, en ningún momento insultó o menospreció a alguna persona. Por el contrario, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Dijo, yo vengo a los enfermos, yo vengo a los necesitados, y a eso es lo que vino a hacer. De esa manera Dios demostró su amor, de esa manera Jesús demostró su amor. Pues ¿por qué nosotros sentirnos superiores a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos o hacernos superiores al resto de los seres humanos? Por el contrario, dice Romanos capítulo 12, versículo número 3. Romanos capítulo 12, versículo número 3, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga un concepto más alto, dice, de sí mismo. Que piense con cordura, es decir, que piense con cuidado, que tenga cuidado de aquello de lo que está pensando, de aquello en lo que está, hermanos, actuando. No se sienta más, ni se sienta menos. Dice 1 Corintios capítulo 2, Primera de Corintios 12, versículos 21 y 22.
Primera de Corintios 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, todos somos iguales. Hermana, el hecho de que usted no esté enfrente no le hace menor persona que un varón. Todos los miembros de esta congregación somos iguales de importantes. Y duele cuando un hermano se va. Duele cuando un miembro se aleja. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que estemos todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos unidos como iglesia, como los hijos de Dios. No puede usted sentirse más, pero tampoco menos, como el ejemplo de ese hombre que guardó ese talento. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo 25, versículo 18 nos dice la palabra de Dios. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor. ¿Por qué lo escondió? Dice el 25, por lo cual tuve miedo. Bueno, el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ese talento que Dios le dio, hermano, no lo esconda. No le dé miedo, dice un himno, no te dé temor hablar por Cristo. Muchos dicen, es que no sé qué decir, es que yo no voy a poder. Claro que puede. Téngase confianza, Dios está con usted. Y Él quiere que usted haga la obra. Él quiere que usted lleve ese mensaje a todo el mundo. No se menosprecie, no se sienta menos. Todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos la misma obligación con los mismos mandamientos. Hagamos, hermanos, todos esa voluntad de nuestro Dios. Dice 1 Corintios también, capítulo 12, versículos del 14 al 19. Regresamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 14 al 19. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos, dice. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos, hermanos, somos iguales de importantes dentro de esta congregación. Cada uno de los miembros. Si usted no canta, también afecta. Cada uno de los actos de culto, hermanos, debemos cumplirlo. Participe en ello. Pero hágalo no para agradar al que está enseguida. Es que me da vergüenza porque no canto bien, el hermano se va a burlar, la hermana se va a burlar. Si no le está cantando el hermano, si no está en una audición de talentos, le está alabando a Dios. Usted está gozoso, dice, cante alabanza. Usted le está alabando a Dios, agrádele a Dios, no agrade a los hombres. Dios le ama. Ve ahorita lo que hemos hablado. Cómo Dios le considera su hijo, un real sacerdote, santo. De esa manera Dios le ama y por eso Dios dio la vida de su hijo para que usted sea salvo.
Ahora nos corresponde a nosotros amarnos a nosotros mismos. Ahora nos corresponde a nosotros mismos amar a nuestro prójimo. Porque es el mandamiento número 2. Es el segundo mandamiento y es con promesa, hermanos. Así que los mandamientos no son para tenerlos ahí. Los mandamientos son para cumplirlos. Y con un solo mandamiento de la ley que no cumplamos, no vamos a poder entrar en ese hogar celestial. Así que, hermanos, esforcémonos por entrar por esa puerta estrecha. Esforcémonos por cumplir lo que Dios nos ha mandado. Cultive ese fruto del Espíritu, que es el amor hacia Dios, hacia usted y hacia su prójimo.